moda las compras web, ¿ah? Están bastante de moda las compras web. Ahora todo es web. Yo les pregunto, ¿los productos de la cesta se almacenan en la base de datos? Por ahí me dicen no, por ahí me dicen no, en una tabla temporal, en memoria, no, en el caché. Por ahí me dicen sí, no, sí, sí, sí. Primero me decían no, 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 ahora me dicen sí, 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 en los sí. De repente por ahí ya cambiamos. Miren, si un producto está en la cesta, no necesariamente se va a comprar, ¿correcto? Hay algunos que los ponen en la cesta y no los compran, ¿no? ¿Qué pasa si 10.000 personas ponen productos en su cesta y no compran? Porque a la web, por ejemplo, de Ripley y Saga, se entra cualquier cantidad de gente, ¿no? Y si eso lo almacenamos en la base de datos, estaríamos almacenando, vamos a suponer que, ya supongamos que un producto por persona, que a veces se escogen un montón y lo dejan ahí, ¿eh? Estaríamos guardando en una base de datos más de 10.000 registros que no nos servirían para nada. Por lo general, ¿no? A no ser que se cambie el tipo de proceso, ¿no? Pero por lo general, hablamos en la mayoría de los casos, como me han dicho algunos de sus compañeros, se guarda en archivos temporales, ¿no? Para eso existen lo que son las variables de sesión, por ejemplo, si hablamos en entorno web, ¿no? Si hablamos en aplicativos móviles también hay algo parecido, pero son unos pequeños archivos de texto, ¿no? Que se almacenan, que no necesariamente es guardar la información en la base de datos, ¿no? Porque en realidad, pues, sería mucha información que no sabríamos si nos va a servir o no. ¿Cuándo es que se guardan los productos en la base de datos? ¿O cuándo se deberían guardar? ¿Cuándo se deberían guardar? Al finalizar la compra, me dicen, ¿no? Cuando la compra termina, cuando pagaron, ¿no? Ya, cuando pagaron, ya, ahí sí ya lo guardo en la base de datos, ¿no? Ese dato sí me interesa guardarlo, ¿no? Ya, eso sí lo guardo en la base de datos. Pero cuando esté en la cesta, no, para eso existen otras formas de poder trabajar eso de ahí, ¿no? Como les repito, las variables de sesión de repente, ¿no? O en aplicativo móvil, algo similar, que son unos pequeños archivos de texto que almacenan ese tipo de información, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta qué guardar en una base de datos, ¿ya? Hay que tener bastante en cuenta qué guardar en una base de datos. No todo se guarda en una base de datos, ¿sí? Bien. Luego tenemos por acá, componentes de un sistema de información. Esto también ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Ya lo deben de saber por ahí. Dice, sistema de información, tenemos, ¿qué compone un sistema de información? El equipo computacional, los recursos humanos, ¿no? Los datos o información fuente, ¿no? Muy importante. Los programas, ¿no? Las telecomunicaciones y los procedimientos, ¿no? Eso es lo que conforma un sistema de información. Las dimensiones de calidad de un sistema de información, ¿no? Un sistema de información de calidad debe disponer de tiempo, ¿no? Estar disponible en el momento oportuno. Es por eso que ahora estamos todo en torno web o aplicación móvil, ¿no? Por ejemplo, antes los bancos, ¿no? Hablamos de 15 años atrás, ¿no? Los bancos, si tú querías hacer un retiro, una transacción, ¿dónde tenías que ir? ¿Alguien sabe? A la ventanilla, ¿no? A la ventanilla. ¿Y tenías que hacer una colaza para retirar 10 soles? Tenías que hacer una cola para hacer una transferencia, ¿no? Para hacer una transferencia, te ibas al Banco de la Nación, no, ya terrible, ¿no? Terrible, ¿no? A pesar de que habían cajeros, ¿no? Pero no tantos como ahora, ¿no? No tantos como ahora. Pero ya eso de ahí se olvidó, ¿no? Ahora, ¿qué otras formas hay de acceder a la información del banco las 24 horas del día? ¿Cuáles son las formas que hay de acceder al banco? Las aplicaciones móviles. ¿Qué más? Ahora se paga con código QR. Sí, sí he visto, ¿no? En el Interbank he visto en mi aplicativo. Por web, Yape, Plin. ¿Qué más? Banca móvil, banca web.
Se están olvidando de algo. Luquita. Se están olvidando de algo. Bitcoin, o sea, algo que me permite también hacer depósitos, retiros sin necesidad de ir al mismo banco. Los cajeros, no, aparte, los agentes, ahí Lucero me dice, ¿no? Los agentes han ayudado bastante, ¿no? Han ayudado cualquier cantidad, ¿no? Ahora también, incluso antes, si querías hacer un retiro, bueno, utilizabas un cajero, ¿no? O un agente, pero ahora los últimos cajeros también te permiten hacer depósitos, ¿no? Entonces ya te ahorra, ¿no? Por todos lados, el banco trata de evitar de que vayas a hacer colas, ¿no? Porque en realidad, pues serían con tantas personas que hay, ahorita pues sería algo terrible ir a hacer cola al banco para hacer un depósito, un retiro, ¿no? Sería algo bastante agobiante, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Entonces, ahora pues, y todo eso gracias a ¿qué? A que existe una base de datos que está compartida mediante servicios web hacia todas las plataformas. Si ustedes observan, esa base de datos está compartida con los agentes, está compartida con los cajeros, está compartido con las aplicaciones móviles, está compartido con la aplicación web. O sea, esa base de datos se comparte con todos. ¿Y cómo lo hace? A través de servicios web, porque todos ellos acceden a través de Internet, ¿no? Entonces, es muy importante ver la manera de cómo acceder a la información, ¿no? Contenido, ¿no? Debe proporcionarse con la menor cantidad de errores, ¿no? Y debe ser relevante, ¿no? Tratar de que esté completa. Y la forma, ¿no? Debe ser sencilla de entender, tanto al estar detallada o resumida, ¿no? Y debe estar ordenada con criterio. Sí, a ver, Joel ahí, miren, Joel agrega, ¿no? Ahora ha mejorado la transferencia bancaria por CCI y gratuito, ¿no? Y ahora también incluso es al momento, ¿no? Antes tenías que esperar 24 horas, 48 horas. A ver, tipo de sistema de información, dice acá, los transaccionales, ¿no? Dice, apoyan las tareas operativas, recolectan datos y mediante cálculos poco complejos los transforman en información, ¿no? Y como ejemplo tenemos la facturación, las nóminas, las cuentas por cobrar. Sistemas de apoyo a las decisiones, ¿no? Son posteriores y generan información para los jefes y gerentes y suelen ser intensivos en cálculos, ¿no? Apoyan la toma de decisiones. Ejemplo, el sistema de costeo. Sistemas estratégicos, dicen, crean las barreras de entrada a negocio o logran ventas competitivas y apoyan la innovación de productos y procesos. Ejemplo, los CRM. ¿No? ¿Qué son los CRM? ¿Saben lo que son los CRM? ¿Han escuchado de los CRM? Sí, ¿qué son? ¿Qué son, Daniel, los CMR? CRM, no CMR, ¿no? CMR es Saga, ¿no? CRM. La relación con los clientes. Me dice Eliseo. El ERP, me dice Carlos. ¿Nadie más? ¿Dos nada más? ¿Tres? Bien, los CRM en realidad, pues, como dice Eliseo, sí, como dice Eliseo, son programas que me permiten trabajar directamente con el cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién utiliza, para que tengan una idea, quién utiliza bastante estos programas, estos CRM, ¿no? Estos software CRM, las centrales telefónicas, ¿no? Hay una central, que es bien conocida, ¿cómo se llama? De Telefónica, ¿no? Que atienden todas tus llamadas. Atento, ¿no? Atento, ahí está. Gracias, Carlos. Estás atento, Carlos, estás atento. Por ejemplo, Atento, ¿no? Es trabaja con CRM, ¿no? Todos aquellos centrales. ¿Por qué? Porque te permiten trabajar con la información de los clientes y sacar estadísticas, ¿no? Muy fácil, ¿no? Muy fácil, de acuerdo a las llamadas, ¿no? O a la forma de cómo se comunican. A veces se comunican por mensajes, llamadas, WhatsApp, ¿no? Y te implementan bastante esas herramientas, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Bien, son bastante usados esos CRM, ¿no? De repente alguien de ustedes en su trabajo lo utiliza, ¿no? A ver, el dato.
Acá quiero que tomen bastante importancia en esto de acá, ¿no? Definición importante entre dato e información, ¿sí? ¿Qué es un dato? Un dato es una secuencia de hechos en bruto y representan eventos que ocurren en las organizaciones. Pueden ser números, palabras, imágenes. Información son los datos procesados tal que tenga un significado y sean útiles para los seres humanos, ¿no? Simple, dato, un dato es una pequeña una parte de la información, ¿no? Y la información ya es un conjunto de datos. Por ejemplo, su edad, ¿es dato o información? ¿Su edad es dato o información? Su fecha de nacimiento es dato o información. Su nombre es dato o información. Por ahí me dijeron info, John me dijo info, información. ¿Su nombre es información? No, todos son por separado todos son datos, ¿no? Ajá, por separado todos son datos. Pero si yo digo, ¿cuál es la información del estudiante Carlos? Ahí es el conjunto de datos, porque su información del estudiante Carlos ya es su nombre, su dirección, su edad, los cursos que está llevando, sus notas, ¿no? Esa es la información. La información es el conjunto de los datos. Así es, ¿no? Así dice el liceo. El conjunto de los datos es la información, ¿sí? Los datos son los que son por separados, ¿no? Pequeños, ¿no? Un dato. Ya si hablamos de un conjunto de datos, estamos hablando de una información, ¿ya? Hay que tener bastante en cuenta eso de ahí, ¿no? Los datos son las entradas para que se procesen y normalmente sale una información, ¿no? Los datos los guardamos en variables por lo general, ¿no? Los guardamos en variables. Bien, por acá hablamos un poco sobre el ciclo de vida de desarrollo de software y base de datos. Dice acá, ¿no? Para entender, comparemos la creación de un sistema de información con la construcción de una casa, ¿no? Y esto sí quiero que lo tomen bastante en cuenta, ¿sí? Quiero que lo tomen bastante en cuenta. Cuando ustedes van a construir una casa, ¿no? ¿Cómo comienzan? Primero agarras tu, no sé, ya yo quiero que mi casa sea, no, por los materiales de frente, no, pues. Primero tienes que tener una idea, ¿no? Yo quiero que mi casa tenga 8 cuartos, 5 baños, una sala del tamaño de una cancha de fútbol, no lo sé, ¿no? Entonces ya es tu nivel de pensamiento, ¿no? Es tu nivel de pensamiento. Agarras tu lápiz, ¿no? Tu hojita y comienzas a simular tu casa, pues, ¿no? Por eso dice, primero son tus ideas, ¿no? Que pasan por un bosquejo para explicar a un arquitecto, ¿no? Luego, que ya más o menos tú tienes una idea, ¿no? No necesariamente va a ser esa, ¿no? Luego viene el plano, ¿no? Viene el plano, ¿sí? Dice, después el arquitecto las convierte en planos de una casa que se podría construir, ¿sí? Ya el plano, ya ahí viene ya pues bien detallado los tamaños, ¿no? Cuánto va a tener de tamaño cada casa, cada cuarto, ¿no? Cada baño, la sala, ya, ¿no? Entonces ya ahí tenemos el plano, ¿no? Ya, y ese plano, como tercer lugar, ya viene la construcción basada en el plano, ¿no? En tercer lugar, una empresa construye la casa según los planos, ¿no? En un material y costo convenido, ¿no? Bien, entonces ya ahí viene la compra de material, ¿no? Ahí viene la compra de material. Entonces, exactamente lo mismo, si nosotros hacemos esa comparación, exactamente lo mismo sucede con un sistema de información, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué pasaría si construimos sin planos? ¿Qué pasaría? Se puede caer la casa, ¿no? Se puede caer la casa. Pueden salir las piezas de diferente tamaño, ¿no? La sala puede salir más chiquita que el baño, ¿no?
se cae el puente, ¿no? Se desploma, dice, ¿no? Se puede desplomar. ¿Qué pasaría si construye? ¿No? Los cuartos podrían tener espacio, ¿no? La distribución de los cuartos podría estar mal, bueno, etcétera, ¿no? Podría construirse cuartos a los que no se puede acceder, etcétera, ¿no? Entonces, lo anterior también aplica para crear un aplicativo, ¿no? O una base de datos, ¿no? Empiezas con una idea de los datos, ¿no? Que deben guardar para que funcione una aplicación, ¿no? Y debes crear el equivalente al bosquejo, que estará formado por tablas que se relacionan entre sí, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos aquí en base de datos es algo similar, ¿no? Hacemos el modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual, ¿no? Que sería algo similar a tener una hojita y dibujar, pues, tu bosquejo, ¿no? En realidad, el modelo entidad-relación es el modelo conceptual, es el primer modelo que te permite entender lo que tú quieres para tu base de datos, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? El modelo conceptual, ¿ya? Luego viene el modelo entidad-relación físico, ¿no? Que vendrían a ser los planos, ¿no? Crear los planos de la base de datos para que se pueda convertir en realidad, ¿no? Y se debe diseñar en tablas, tipo de datos que contendrán y cómo se relacionarán entre ellas. Ahora, eso, antes de continuar con el último punto, ¿no? Viene la creación de las tablas, ¿no? ¿Y qué es una tabla? ¿No? Cada entidad tiene características como entidad y es representada por una tabla. Si nosotros hablamos de tabla, ya tenemos que hablar de las entidades, ¿no? Las tablas me van a almacenar información, me van a almacenar registros, ¿no? Me van a almacenar datos, ¿no? Datos en conjunto, ¿no? Me van a guardar información que vienen a ser los registros. Algunas entidades se relacionan con otras teniendo una característica común como código guía de remisión, ¿no? Eso de las llaves primarias y foráneas es muy importante, ¿no? Y es básicamente a lo que debemos de llegar el día de hoy, más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es una llave primaria o una llave foránea. Muchas tablas se relacionan entre sí si se suelen guardar en una misma base de datos. Cabecera y detalle, ¿no? Generalmente si hablamos de, por ahí, ¿no? Me dice Gino, cabecera y detalle. Generalmente si hablamos de una tabla, una factura, una guía, hablamos de una cabecera y detalle, ¿no? Partes de una tabla factura, ¿no? Con algunos nombres técnicos. Tenemos los atributos, ¿no? Que son las columnas. Tenemos las filas, que son los registros, ¿no? Y tenemos los datos, ¿no? Que son los valores que están dentro de cada celda, si es que lo que queremos tomar de esa manera, ¿no? Y todo eso forman las partes de una tabla. Y basado en eso, luego viene la tercera parte, ¿no? Se construye la base de datos en un motor de base de datos según el presupuesto, ¿no? Los más conocidos es SQL, Oracle, MySQL, ¿no? Y ahí viene lo que es ya la implementación de la base de datos a través de las tablas, ¿sí? ¿Qué pasaría si creamos tablas? Si es un diagrama entidad-relación, pues igual, ¿no? No nos saldría bien porque no entenderíamos lo que se quiere, ¿no? Hay muchos sistemas de información que requieren pequeñas bases de datos, ¿no? De repente, o sea, si hablamos de un sistema de información pequeño, ¿no? Podemos hablar de unas 5, 6, 7 tablas, ¿no? Ya si eres super archi recontra bueno, podrías hacer, y esto es, ¿no? Podrías hacer directo la tabla, que no es recomendable, ¿no? Pero base de datos por lo general, ¿no? Por lo general, todo sistema de información, pues, tiene más de esa cantidad de tablas, ¿no? Entonces, tratar de hacer un sistema de información sin tener bien estructurada una base de datos puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ser demasiado peligroso. ¿Alguien de ustedes trabaja en sistemas? Aquí, ¿alguien de ustedes trabaja en sistemas? ¿Cómo es llave primaria compuesta? Me pregunta Diana, ¿no? Una llave primaria compuesta es aquella que está compuesta por dos o más atributos, ¿no? Esa es una llave primaria compuesta. Ahorita lo vamos a ver eso de ahí, ¿no? Está compuesta por más de un campo o una columna. Ahí